Si eligió embarcar mientras mi hijo luchaba por nacer. Doctor. Entonces no lo llamen más padre. Clara Méndez nunca imaginó que la noche más peligrosa de su embarazo sería también la noche en que descubriría quién era realmente Rafael Andrade. Mientras ella era llevada a urgencias en el Hospital de la Paz en Madrid, él embarcaba en un jet privado junto a Blanca Ferraz, la mujer que juraba ser solo una socia de negocios. Lo que Rafael no sabía era que Clara llevaba mucho más que a su hijo. Llevaba una verdad capaz de derribar al heredero más protegido de la familia Andrade. Si eligió embarcar mientras mi hijo luchaba por nacer. Doctor. Entonces no lo llamen más padre, dijo Clara Méndez con la voz baja, pero tan firme que la doctora frente a ella dejó de ajustar el suero por un segundo. La habitación blanca del hospital parecía demasiado fría para una mujer embarazada de 7 meses, que acababa de llegar con dolor, presión alta y el rostro sin color. La enfermera sostenía un historial médico, el obstetra hablaba de riesgos. La recepcionista repetía que necesitaba un contacto familiar. Y el móvil de Clara vibraba sobre la mesa metálica como si tuviera vida propia. Señora Clara. Necesitamos intentarlo una vez más. El padre del niño debe ser avisado, insistió el médico. Clara cerró los ojos. Respiró como si el aire le entrara rasgando por dentro y respondió. Yo lo avisé. Él me escuchó. Simplemente prefirió no venir. La enfermera, incómoda, murmuró que tal vez no había entendido la gravedad de la situación. Clara abrió los ojos. Él entendió lo suficiente como para colgar, al otro lado de la ciudad. En la terminal ejecutiva del aeropuerto de Barajas, Rafael Andrade caminaba hacia el jet privado de su familia, con la americana oscura colgada del brazo y una impaciencia elegante en el rostro. Su móvil estaba en la mano de Blanca Ferraz, que sonreía como quien sostiene mucho más que un aparato. Rafael. Amor. ¿De verdad vas a dejar que esa llamada te arruine la noche?, preguntó ella, rozando sus dedos sobre el pulso de él. No me llames amor aquí, respondió él, mirando a su alrededor hacia los escoltas y el piloto que esperaba cerca de la escalerilla. Blanca inclinó la cabeza, fingiendo obediencia. Claro. Socios de negocios. Entonces. El teléfono vibró otra vez. En la pantalla apareció el nombre del hospital. Rafael vio el nombre. Apretó la mandíbula y preguntó si era ella de nuevo. Blanca miró antes que él y deslizó el dedo por la pantalla con una calma peligrosa. Es puro teatro. Ha mandado un mensaje diciendo que se encuentra mal. Pero Clara siempre se pone mal cuando te vas de viaje. Rafael soltó una risa seca. El embarazo se ha convertido en una condena. Ahora Blanca respondió con voz suave. Solo si acepta ser el prisionero. En el hospital. Clara intentó sentarse. Pero el dolor la dobló por la mitad. La doctora le ordenó que no hiciera esfuerzos. Y el sonido del monitor cardíaco pareció ocupar el lugar de todas las palabras que ella no tenía el valor de pronunciar. Necesito que autorice algunos procedimientos. Pero hay documentos sobre el bebé que exigen un testigo o representante legal, explicó el obstetra. Clara miró su bolso, tirado sobre la silla. Dentro, había un sobre blanco, entregado 2 días antes por un abogado que se había presentado como representante de la familia Andrade. No se lo había contado a Rafael. Quería escuchar primero de él una palabra que no sonara a acusación. Quería saber si aún veía en ella a la mujer que había conocido en una discreta cafetería cerca del Paseo de la Castellana, antes de empezar a tratarla como un riesgo, una amenaza y una molestia. La enfermera le acercó el móvil de nuevo. Señora. La está llamando. Clara contestó con la mano temblorosa. Antes de que pudiera decir nada, escuchó una voz femenina de fondo. Rafa. El piloto dice que si no despegamos ahora, perdemos la ventana de vuelo. Rafael. Dijo Clara. Y la palabra salió demasiado pequeña para todo lo que necesitaba cargar. Hubo un instante de ruido. Pasos. Viento y motor. Entonces la voz de él llegó fría. Controlada. Sin ternura. Clara. Estoy en medio de un compromiso importante. ¿Qué pasa ahora? Ella se tragó el dolor. Estoy en el hospital. El médico dice que puede ser grave. Es sobre el bebé. Rafael cerró los ojos un segundo. Como si el mundo hubiera elegido el peor momento para exigirle algo.
Blanca lo observaba de cerca, fingiendo preocupación. Sabes que tengo una reunión en Barcelona mañana a primera hora. Este tipo de presión no va a funcionar conmigo. Clara apretó la sábana. Presión. Te estoy pidiendo que vengas. Él respiró hondo. Irritado. Me estás pidiendo que te demuestre algo. Cada vez que mi vida no gira a tu alrededor. Blanca susurró cerca del micrófono. Lo bastante alto para que Clara la escuchara. Dile que descanse. Tiene que parar con estas escenas. Clara se quedó inmóvil. Rafael completó la frase. Quédate en el hospital. Pasa la factura a mi despacho. Volveré cuando pueda. La llamada se cortó antes de que Clara pudiera decirle que no era dinero lo que necesitaba. La habitación se quedó muda. Pero no vacía. La humillación permaneció allí, sentada al borde de la cama. Mirándola con el rostro de Rafael, la doctora se acercó. Ahora sin el distanciamiento profesional de antes, Clara. Tengo que preguntarte algo. ¿Tienes a alguien que pueda venir? Una madre. Una hermana. Una amiga. Clara respiró despacio, sujetándose el vientre con ambas manos. Tengo una amiga. Pero está en Valencia. No va a llegar a tiempo. El obstetra intercambió una mirada con su equipo. Entonces vamos a cuidar de ti y del bebé ahora mismo. El resto queda para después. Clara giró el rostro hacia la ventana, donde las luces de Madrid parpadeaban, como si la ciudad entera siguiera viviendo. Sin notar que su mundo acababa de partirse por la mitad. No, dijo ella casi en un susurro. El resto empieza ahora. En el pasillo, un hombre de traje gris esperaba con una carpeta de cuero apretada contra el pecho. Era Augusto Valera, el antiguo abogado del patriarca de los Andrade. Uno de esos hombres discretos que parecían envejecer dentro de salas de reuniones y notarías, había llegado al hospital minutos antes, avisado por una llamada que no venía de Rafael, sino de Álvaro Andrade. Su padre, cuando la enfermera abrió la puerta, Augusto no entró de inmediato. Doctora. No quiero molestar. Solo vengo a entregar un documento que la señora Clara ya conoce. Clara escuchó el nombre y giró la cabeza. Lo ha mandado él. El señor Augusto dudó. Don Álvaro me pidió que viniera por si el señor Rafael no aparecía. La frase golpeó a Clara de una manera extraña. No era una sorpresa. Era una confirmación. Así que él sabía que Rafael podía no venir. El abogado bajó la mirada. Él temía que su hijo repitiera errores que la familia conoce demasiado bien. Clara rió sin alegría. En la familia Andrade, hasta el abandono tiene precedentes. Mientras tanto, Blanca se acomodaba en el asiento de cuero claro del jet. Cruzando las piernas con una naturalidad ensayada, Rafael se sentó frente a ella. Abrió una botella de agua. Pero no bebió. El teléfono volvió a su mano. Bloqueado. Estás muy pálido, comentó ella. Estoy cansado de manipulaciones. Blanca sonrió levemente. Clara te manipula porque sabe que un embarazo remueve la culpa. Ella no quiere un padre para su bebé. Rafael quiere el apellido Andrade. Él miró por la ventanilla. La pista iluminada parecía una línea de escape. Ella no era así al principio. Blanca aprovechó la grieta. Nadie muestra quién es al principio. Tú mismo me dijiste que tu madre destruyó la paz de tu padre fingiendo amor. La mandíbula de Rafael se tensó. Aquella herida era una puerta que Blanca sabía cómo abrir. No hables de mi madre. Ella suavizó la voz. Lo siento. Es que no quiero verte convertido en el rehén de otra mujer que usa su fragilidad para dominar a una familia entera. El piloto anunció el despegue. Rafael apagó el móvil. En la habitación del hospital, Clara firmó la autorización médica con una letra irregular. La mano le temblaba no solo de miedo, sino de una rabia contenida que nacía limpia. Sin gritos, Augusto colocó el sobre blanco sobre la mesa. Señora, no tiene que decidir nada ahora. Clara lo miró. Sí que tengo que hacerlo. Mi hijo no puede depender del humor de un hombre que elige cuándo ser responsable. El abogado abrió la carpeta y le mostró la primera página. Allí no se ofrecía una fortuna como premio. Ni había una amenaza explícita. Había una declaración de protección patrimonial y familiar preparada por Álvaro Andrade, reconociendo que cualquier niño engendrado por Rafael antes de la sucesión oficial, debía tener sus derechos preservados.
incluso si el padre intentaba negar, retrasar o negociar el reconocimiento. Clara leyó en silencio. ¿Por qué haría esto su padre? Augusto respondió en voz baja. Porque él destruyó a la mujer que amaba con la misma duda que ahora la destruye a usted. Clara sintió que el pecho se le encogía. Y quiere usar a mi hijo para corregir su propia culpa. Quiere impedir que Rafael herede también su cobardía. El dolor aumentó antes de que Clara pudiera responder. El equipo médico entró rápido. Las voces superponiéndose con términos clínicos. Órdenes cortas y pasos apresurados. Llevaron a Clara a una sala de observación más cercana al quirófano. El techo pasaba sobre ella en placas blancas que parecían no terminar nunca. Escuchó a la doctora decir que necesitaban estabilizarle la presión. Alguien ha pedido más pruebas. Escuchó a Augusto preguntar si podía avisar al patriarca de la familia. Clara agarró a la doctora por la muñeca. Mi bebé va a vivir. La doctora no le mintió. Vamos a hacer todo lo posible para que los dos salgáis bien de esta. Eso no es una respuesta. Susurró Clara. Es la respuesta más honesta que te puedo dar ahora mismo. Clara cerró los ojos. Por un segundo. En medio del miedo más crudo. Recordó a Rafael arrodillado en la cocina de su piso meses atrás, apoyando la frente en su vientre. Aún pequeño. Y prometiendo, no voy a huir. El recuerdo le dolió más que la contracción. En el air. Sobre las luces de Madrid. Rafael intentó convencerse de que había tomado la decisión racional. La reunión en Barcelona era decisiva para la fusión con el Grupo Ferraz. El mismo grupo que el Consejo consideraba esencial para blindar a Andrade Participaciones de una crisis silenciosa. Blanca sirvió champán sin preguntar. Aunque él no tenía ganas. Por el éxito. Dijo ella. Rafael no levantó la copa. ¿Has borrado algún mensaje? Blanca parpadeó. Sorprendida por un instante. Un instante demasiado corto. ¿Cómo dices mi teléfono lo tenías tú? Él aserió. Rafael. Por favor. Estás dejando que esa mujer se meta en tu cabeza incluso estando lejos de ella. Él cogió el aparato y vio solo la última llamada. Ningún mensaje alarmante. Ningún audio. Ningún texto de un médico. Aún así. Una sensación amarga le creció bajo la piel. Ella me dijo que era grave. Blanca se inclinó hacia él. ¿Y si fuera tan grave? No habría llamado un médico de nuevo. No eres su marido. Ni siquiera vivís juntos. Ella lo sabe y odia saberlo. Clara volvió de la sala de emergencias sin saber cuánto tiempo había pasado. El dolor había cambiado de forma. Era menos agudo. Pero más profundo. Como una sombra dentro del cuerpo. La doctora dijo que el bebé resistía. Pero que las próximas horas serían decisivas. Clara giró el rostro, y vio a Augusto todavía sentado allí. Sin tocar su teléfono. Como si guardara un secreto por puro respeto. ¿Ha llamado?, preguntó ella. Augusto entendió a quién se refería. No. La respuesta cayó sin hacer ruido. Clara miró al techo y respiró despacio. Entonces vamos a quitar su nombre. La doctora frunció el ceño. Del contacto de emergencia. De todo lo que dependa de mi autorización hoy. Augusto se acercó. Clara. Esta decisión tiene mucho peso. Ella giró los ojos hacia él. Húmedos. Pero firmes. El abandono también lo tiene. La enfermera trajo la carpeta. Clara escribió el nombre de su amiga Julia Prado como contacto principal en el campo de observaciones. Pidió que Rafael Andrade no recibiera información sin su autorización expresa. Cada letra fue una ruptura. Cada firma. Una puerta cerrándose. En Elliot. Rafael finalmente vio una notificación que Blanca no había podido borrar porque había llegado por el correo corporativo encriptado. Era de Marina, su asistente ejecutiva en Madrid. El asunto decía: Consejo extraordinario convocado por Álvaro Andrade. El mensaje tenía solo 4 líneas. Pero bastaron para cambiar la presión dentro de la cabina. Señor Rafael. Se ha solicitado su regreso inmediato. La señorita Clara Méndez está hospitalizada y se han protocolizado documentos relativos al heredero directo. El señor Álvaro ha determinado la suspensión preventiva de cualquier deliberación sucesoria hasta que se aclaren los hechos. Le recomiendo aterrizar y volver. Rafael lo leyó una vez. Y luego otra. Blanca notó la alteración en su rostro. ¿Qué pasa? Él levantó los ojos despacio. ¿Qué has hecho? Ella palideció antes de fingir indignación. Yo estás loco. Rafael se levantó.
ignorando el aviso de permanecer sentado. Blanca. ¿Qué mensajes has borrado? Ella también se levantó, alzando la voz. Te he salvado de una trampa. Y en aquella frase había demasiada confesión. En el hospital. Clara pidió papel. No quería enviar un audio. No quería hacer una llamada. No quería entregarle más su voz a alguien que la trataba como si fuera ruido. La enfermera ajustó la cama, y Augusto le ofreció un bolígrafo. Clara escribió despacio, apoyando el folio sobre una revista médica vieja. No era una carta de amor. Tampoco era una amenaza. Era algo peor. Porque era muy simple. Rafael. Te llamé cuando aún creía que no había que suplicar por tu presencia. Hoy he entendido que mi hijo no será criado esperando a que alguien baje de un avión para decidir si merece existir. No le voy a enseñar a mi hijo a mendigar el amor de quien huyó. Cuando terminó, dobló el folio, y se lo entregó a Augusto. ¿Si aparece? Entréguele esto. El abogado preguntó. ¿Y si no aparece? Clara miró hacia la ventana. Hacia el pálido reflejo de su propio rostro. Hacia el vientre que aún subía y bajaba bajo su mano. Entonces, guárdelo. Algún día mi hijo querrá saber en qué noche dejé de esperar. El piloto avisó por megafonía que regresaban a Madrid. Rafael se quedó inmóvil, con el teléfono apretado en la mano. Mientras Blanca lloraba sin lágrimas de verdad. ¿Vas a destruirlo todo por culpa de ella?, preguntó. Él respondió sin mirarla. Estoy empezando a creer que ya estaba todo destruido desde antes. Por primera vez en aquella noche, Rafael sintió miedo. No el miedo a perder dinero, ni el miedo a convertirse en el titular de los periódicos Salmón que su familia alimentaba con anuncios caros. Era un miedo más antiguo, más íntimo, casi infantil. El miedo a haberse convertido exactamente en el hombre que juró despreciar. En la pantalla del móvil, nuevos mensajes llegaban en cadena. Marina le informaba de que el consejo ya estaba reuniendo documentos. El hospital confirmaba que la información sobre Clara estaba restringida por decisión de la propia paciente. Su padre le enviaba solo una frase. Vuelve como un hombre, no como un heredero. Rafael cerró los ojos. Pero la voz de Clara volvió a él, atravesando el ruido del motor, la altitud y la culpa. Te estoy pidiendo que vengas. Cuando la madrugada cayó sobre Madrid, la habitación de Clara estaba en silencio. El bebé resistía, pequeño y terco, como si también hubiera decidido no depender de la prisa de nadie. Julia, la amiga llamada de urgencia desde Valencia, aún no había llegado. Augusto permanecía en el pasillo, hablando en voz baja con alguien de la familia Andrade. Clara no volvió a preguntar por Rafael. Su ausencia había dejado de ser una herida abierta para empezar a convertirse en una prueba. Apoyó la mano en el vientre y susurró. Tú y yo. Mi amor. Primero nosotros dos. En el bolsillo de la carpeta de Augusto, la declaración de protección esperaba la firma definitiva. En el cielo, un jet volvía demasiado tarde. En el distrito financiero de las Cuatro Torres, los teléfonos empezaban a sonar antes del amanecer, y en algún lugar entre la blanca habitación del hospital y la lujosa cabina del avión, la vida de Rafael Andrade comenzaba a desmoronarse, no por culpa de un escándalo, sino por culpa de la mujer que él consideró demasiado débil para cerrarle la puerta. El jet aún no había completado la maniobra de regreso cuando Rafael Andrade sintió por primera vez en toda la noche que el lujo que lo rodeaba era demasiado pequeño para esconder su propia vergüenza. La cabina, que minutos antes olía a champán caro y a cuero claro, ahora parecía una sala de interrogatorio suspendida en el cielo. Blanca Ferraz estaba sentada frente a él, con los dedos crispados sobre la copa que ya no se atrevía a levantar. Me estás mirando como si yo hubiera empujado a Clara por unas escaleras, dijo ella, intentando recuperar su habitual voz elegante. Rafael seguía con el móvil abierto en el correo de Marina. Has borrado mensajes de un hospital. Blanca levantó la barbilla. He filtrado el histerismo. Is different. Él soltó una risa sin una gota de humor. Filtrar el histerismo. Estaba ingresada. Las mujeres como Clara aprenden muy rápido a usar palabras graves. Hospital. Bebé. Urgencia. Todo para hacerte correr. Rafael se inclinó hacia adelante. ¿Y si esta vez fuera verdad? Blanca dudó. Fue solo un instante. Pero bastó. Su silencio hizo más ruido que el motor de la aeronave.
a esa misma hora. En el Hospital de La Paz. Clara despertaba de un sueño pesado que no había sido un descanso, sino una pausa forzada de su cuerpo. La luz sobre la cama estaba más baja, y el sonido del monitor ya no parecía tan agresivo. La doctora Lidia Campos, la obstetra de guardia, se acercó con un historial médico. Clara, estás estable por el momento. El bebé también. Pero las próximas 24 horas exigirán reposo absoluto y ninguna situación de estrés. Clara abrió los ojos despacio. Entonces no mencione a Rafael. La doctora contuvo la respiración un segundo. Entiendo tu dolor. Pero tenemos que ser prácticos. En caso de una emergencia, alguien tiene que responder por ti. Clara giró el rostro hacia Augusto Valera, que seguía de pie junto a la ventana, discreto como una sombra antigua de la familia Andrade. Usted ha oído a la doctora. Necesito ser práctica. Augusto acercó la carpeta. La señora desea seguir adelante con la declaración. Clara se llevó la mano al vientre. Quiero proteger a mi hijo antes de que alguien intente convertirlo en moneda de cambio. Augusto abrió los documentos sobre la mesa auxiliar de la cama. El lenguaje era frío, lleno de términos que a Clara no le gustaban. Pero entendió lo esencial. Los derechos del bebé quedarían salvaguardados. Independientemente de la voluntad inmediata de Rafael, ninguna negociación de fusiones, ningún acuerdo familiar y ninguna decisión del Consejo podría ignorar la existencia de ese niño. Siempre que hubiera comprobación médica, testimonial y jurídica de la paternidad. Esto no obliga a Rafael a amarme, dijo Clara. Tampoco ese es el objetivo, respondió Augusto. Obliga a su familia a reconocer que su hijo no es un inconveniente desechable. Clara lo miró con una tristeza seca. ¿Y por qué le importa tanto ahora a Álvaro Andrade? El abogado tapó el bolígrafo sin prisa. Porque hace 30 años. Él perdió el derecho a ser perdonado por una mujer que también esperó sola. Clara entendió la referencia a la madre de Rafael. No preguntó más. Había dolores que atravesaban generaciones como deudas vencidas. En el avión, Rafael le exigió el teléfono a Blanca. Ella lo miró fijamente. Como si la ofensa fuera mayor que el delito. No tienes ese derecho. Y tú no tenías el derecho de tocar el mío. Él extendió la mano. Blanca apretó el aparato contra su pecho. Rafael. Piensa. Si vuelves ahora mismo de esta manera, tu padre usará a Clara para debilitarte. Él nunca aceptó nuestra fusión con el grupo Ferraz. Tú lo sabes. No cambies de tema. Este es el tema. Tu padre ha encontrado el arma perfecta. Una embarazada frágil. Un heredero en camino. Una escena de abandono. ¿De verdad crees que esto ha salido a la luz por casualidad? Rafael se levantó, ignorando las ligeras turbulencias. Te he preguntado qué borraste. Blanca también se levantó. Con los ojos brillando de rabia, borré un mensaje dramático. Ella decía que le dolía algo y que te quería allí. Yo le contesté que no estabas disponible. Ya está. Fue eso. Rafael sintió que el estómago se le helaba. Le contestaste haciéndote pasar por mí. Blanca finalmente bajó la voz. Hice lo que haría una esposa para proteger el futuro de su marido. La palabra esposa se quedó colgada entre los dos, como una mentira vestida de promesa. Rafael miró a Blanca y, por una fracción de segundo, vio toda la arquitectura de aquella relación. Su padre, presionando por la fusión. Las invitaciones a cenas en el barrio de Salamanca. Las fotos filtradas a la prensa del Corazón. La forma en que Blanca siempre estaba cerca cuando Clara llamaba. Tú no eres mi esposa, dijo él. Blanca sonrió con un desprecio herido. Aún no. Pero eso era lo que todos esperaban que fuera. Antes de que esa chica apareciera con un bombo y una historia triste, Rafael apretó el teléfono en la mano. Clara no apareció. Yo la busqué. Blanca se acercó más. Ahora era peligrosa. Porque estaba perdiendo el control. ¿Y por qué? Porque parecía diferente. Porque te preparaba café en un pisito sin vistas al retiro. Porque no te preguntaba por el valor de tus acciones. Rafael. Eso también es una estrategia. La humildad puede ser la forma más barata de la ambición. Él no respondió. Por primera vez, la defensa de Blanca sonaba demasiado ensayada. En Madrid,
La noticia del protocolo legal llegó al distrito financiero antes de que el jet aterrizara, en la planta 23 de la sede de Andrade Participaciones. Las luces de la sala del consejo se encendieron fuera de horario. Hombres que rara vez eran vistos sin una sonrisa social empezaron a hablar en voz baja cerca de la máquina de café. Álvaro Andrade entró sin corbata, acompañado de Marina Suárez, la asistente ejecutiva de Rafael, que llevaba una tableta y una expresión muy tensa. «Quiero todos los registros de comunicación de esta noche», dijo Álvaro. Llamadas, mensajes, hora de embarque, cámaras de la terminal ejecutiva, confirmación del hospital. Un consejero intentó suavizar el ambiente. «Álvaro, tal vez sea precipitado tratar esto como una crisis de sucesión». El patriarca se giró lentamente. «Mi hijo ha embarcado con la hija de nuestro socio comercial mientras la madre de su hijo estaba en una urgencia obstétrica. Esto no es un cotilleo. Es gobernanza. Reputación y carácter». La palabra carácter dejó la mesa en completo silencio. Marina bajó los ojos porque sabía que Rafael odiaría esa frase. Pero aquella noche, tal vez merecía escucharla. Clara firmó la primera página después de releer cada línea. No había triunfo en su gesto. Su mano aún temblaba. La doctora la observaba como quien mide no solo la presión arterial, sino también el peso emocional de cada decisión. «Señora, puede esperar a que amanezca», le dijo Augusto. Clara negó con la cabeza. «Fue esperando como llegué hasta aquí sola». Él no insistió. «Este documento protege al bebé. Pero hay otro más delicado. Una autorización para restringir cualquier intento de contacto o retirada de información médica, por parte de terceros sin su presencia o consentimiento». Clara miró hacia la puerta. Por un instante, se imaginó a Rafael entrando a toda prisa, con el pelo alborotado, su arrogancia rota, diciéndole que había cometido un error terrible. Su corazón, traidor, aún deseaba esa escena. Pero el recuerdo de su voz pidiéndole que pasara la factura a su despacho destruyó esa imagen. «Incluya a Rafael». La enfermera levantó la vista. Augusto le preguntó con cuidado si estaba segura. Clara respondió sin llorar. Él tuvo la oportunidad de estar presente. Ahora será solo un nombre en un papel hasta que demuestre lo contrario. El avión aterrizó en Barajas poco antes de las 3 de la mañana. Rafael bajó sin esperar a Blanca, que venía detrás de él, repitiendo su nombre como si todavía tuviera algún poder sobre la dirección de sus pasos. En la terminal, 2 escoltas de la familia Andrade aguardaban junto a un coche negro. Marina había mandado un chofer. No por cuidado, sino por control. Rafael entró en el asiento trasero y ordenó ir al Hospital de la Paz. Blanca intentó entrar con él. Él sujetó la puerta. «Tú te vas a casa». Ella se rió. «Incrédula. No me vas a dejar aquí tirada como si yo fuera la villana de la historia. Hoy te has esforzado mucho para hacerlo». El rostro de ella se endureció. «Si me humillas, mi padre cancela la fusión». Rafael se inclinó hacia afuera del coche, con voz baja y cortante. Por primera vez en toda la noche. «Blanca, has dicho algo que no tiene que ver con Clara. Eso lo explica todo». La puerta se cerró y el coche arrancó. Blanca se quedó de pie bajo la luz blanca de la terminal. Preciosa, furiosa, y mucho menos segura de lo que parecía. En el camino hacia el hospital, Madrid aparecía por la ventanilla en franjas de luz, hormigón y madrugada. Rafael conocía aquellas avenidas como una extensión de su propio poder. El Paseo de la Castellana, la calle Serrano, pasillos donde su apellido abría puertas antes incluso de que él diera los buenos días. Pero aquella noche, ninguna puerta parecía garantizada. Intentó llamar a Clara. Llamada rechazada. Lo intentó de nuevo. Nada. Llamó al hospital y escuchó a una recepcionista educada decirle: «Señor, no tenemos autorización para facilitar información». Rafael casi dice su propio apellido como si fuera una contraseña universal. Pero la frase de su padre volvió a la pantalla del móvil. «Vuelve como un hombre, no como un heredero». Respiró hondo. «Solo dígame si está viva». La recepcionista dudó. «Señor, de verdad que no puedo». La impotencia le golpeó con una fuerza inédita. Él podía comprar empresas, silenciar rumores,
cambiar votos a puerta cerrada en los consejos de administración, pero no podía saltarse una autorización denegada por la mujer a la que había abandonado. Cuando Rafael llegó al hospital, encontró a Augusto en el pasillo. El abogado estaba sentado. Pero se levantó al verlo. Como si llevara años esperando aquel enfrentamiento. ¿Dónde está?, preguntó Rafael. Sin aliento. Quiero verla. Ella no lo ha autorizado. Rafael dio un paso al frente. Augusto. No bromee conmigo. El abogado no se movió. No estoy bromeando. Estoy cumpliendo la voluntad de la paciente. Paciente, es la madre de mi hijo. Augusto le sostuvo la mirada. Hace unas horas. Cuando ella le dijo exactamente eso, usted mandó que pasara la factura a su despacho. La frase golpeó a Rafael con la precisión de una bofetada. Abrió la boca. Pero no salió nada de inmediato. Yo no sabía que era tan grave. No quise saberlo. Blanca interfirió. Y usted le entregó a ella el poder para interferir. Rafael se pasó la mano por el rostro. Deshecho. Necesito hablar con Clara. Augusto sacó del bolsillo interior de su chaqueta el folio doblado. Ella me dejó esto por si usted aparecía. Ha llegado tarde. Pero aún puede leerlo. Rafael reconoció la letra de Clara antes incluso de terminar la primera línea. No le voy a enseñar a mi hijo a mendigar el amor de quien huyó. Lo leyó de pie. En el pasillo demasiado iluminado. Mientras una enfermera pasaba empujando un carrito de medicamentos y una familia dormitaba en unas sillas de plástico al fondo, no había ningún insulto. No había ninguna amenaza. Aquello le hirió precisamente por no pedir nada. Clara le había quitado hasta el derecho de sentirse perseguido. Escribió esto cuando después de la emergencia corrió peligro. Augusto tardó un segundo más en responder. Ella y el bebé todavía lo corren. Rafael cerró los ojos. La culpa. Cuando finalmente entró, no lo hizo como una tormenta. Lo hizo como una puerta que se cierra con llave por dentro. Quiero firmar lo que haga falta. Augusto guardó el folio. Esa es la parte que usted aún no ha entendido. Hoy lo que hace falta ya no depende de su firma. En la habitación, Clara escuchó voces en el pasillo y supo que Rafael había llegado. Su cuerpo entero reaccionó antes que su mente. La respiración se le quedó atrapada. Los dedos apretaron la sábana. Su vientre pareció endurecerse por puro instinto de protección. La doctora se dio cuenta. ¿Quieres que le pida que salga de la planta? Clara tardó en responder. Una parte de ella quería verlo destrozado. Quería que mirara el monitor. El suero. La palidez que su ausencia había ayudado a acabar. Otra parte. La más cansada. Sabía que aquella visión no cambiaría el pasado. No. Dijo ella. Deje que sepa que estoy viva. Solo eso. La doctora asintió. Clara se giró de lado y puso la mano sobre su vientre. Él no entra hoy. La frase salió con calma y, precisamente por eso, fue definitiva. Por primera vez desde que conoció a Rafael Andrade, Clara no organizó su dolor alrededor de la posible reacción de él. Organizó su fuerza alrededor de la pequeña vida que se movía dentro de ella. En la sede de Andrade Participaciones, el consejo recibió la confirmación del hospital y la copia preliminar de los documentos firmados por Clara. Álvaro escuchó todo en silencio. Sentado a la cabecera de la mesa con las manos entrelazadas, como si rezara sin tener religión, uno de los consejeros preguntó: ¿Tiene usted intención de apartar a Rafael de la sucesión por un asunto familiar? Álvaro levantó los ojos. Ninguna empresa familiar sobrevive cuando sus herederos tratan a las personas como desechables y a las consecuencias como simples detalles. Marina proyectó en la pantalla los horarios. Primera llamada del hospital. Embarque de Rafael. Respuesta enviada desde su móvil. Protocolo de la declaración. Regreso del jet. La secuencia era cruel porque era muy simple. No necesitaba drama. Bastaba con el orden de los hechos. Convocaremos a Rafael mañana a las 9. Dijo Álvaro. ¿Y a Blanca Ferraz?, preguntó Marina. El patriarca respiró hondo. Si ella tocó su teléfono e interfirió en un contacto médico, la fusión con el grupo Ferraz se acaba antes de desayunar. En aquella sala acristalada. Antes incluso de que saliera el sol. El futuro de Rafael empezaba a someterse a votación sin el presente. Rafael permaneció en el pasillo durante casi una hora. No intentó invadir la habitación. No gritó. No usó su apellido.
Solo se quedó allí, con la carta en la memoria, y una sensación insoportable de haber llegado tarde. Augusto, que seguía cerca, parecía menos un enemigo que un testigo. ¿Mi padre sabía de este documento?, preguntó Rafael. Su padre preparó este documento para amenazarle, para proteger a su hijo de usted, si llegaba a ser necesario. Rafael respiró como si el aire se hubiera vuelto estrecho. Él siempre ha esperado lo peor de mí. Augusto le respondió sin crueldad. Tal vez haya reconocido en usted una cobardía que él ya ha visto en el espejo. Rafael miró hacia la puerta de la habitación de Clara. Yo la quería. El abogado no apartó la mirada. Un amor que huye en el momento del miedo se parece demasiado al abandono para quien se queda. Esa frase no dejó margen para la defensa. Rafael se sentó en la silla de al lado. Curvó el cuerpo y, por primera vez en muchos años, no encontró ninguna explicación elegante para su propio fracaso. Cerca de las 5 de la mañana, Julia Prado llegó desde Valencia, con el pelo recogido a toda prisa, una mochila al hombro y la cara de quien había conducido rezando todo el camino. Cuando entró en la habitación, Clara finalmente lloró. No fue un llanto bonito, ni dramático. Fue corto y quebrado, como si se hubiera aguantado hasta encontrar a alguien que no le exigiera ser fuerte. Julia abrazó a su amiga con cuidado. He venido lo más rápido que he podido. ¿Dónde está él? Clara cerró los ojos. En el pasillo, Julia se puso rígida. ¿Quieres que salga a mandarlo a la mierda? Por primera vez en toda la noche. Clara casi sonrió. No hace falta. El billete ya se lo ha comprado él solo. Julia miró su vientre. ¿Y el bebé? Un luchador. Clara apretó la mano de su amiga. Como su madre. Fuera. Rafael escuchó risas bajas mezcladas con lágrimas. Y entendió que había una intimidad en aquella habitación de la que había sido excluido. No por falta de dinero, por distancia o por el destino, sino por su propia elección. Cuando el amanecer empezó a aclarar los cristales del hospital, Clara firmó la última autorización. Augusto recogió los papeles con una discreta solemnidad. A partir de ahora, cualquier decisión sobre el reconocimiento y la protección del bebé pasará por este protocolo. El consejo será informado. Clara asintió. No quiero destruir a Rafael. Que lo sepa. Quiero que mi hijo nunca tenga que pedir permiso para existir. Augusto guardó su bolígrafo. Esa frase tendrá más fuerza que cualquier acusación. Clara respiró hondo. Cansada hasta los huesos. Entonces usé esa. No use mi dolor como un espectáculo. El abogado inclinó la cabeza. Respetuoso. Tiene usted mi palabra. En el pasillo, el móvil de Rafael vibró con una nueva convocatoria. Reunión extraordinaria a las 9 de la mañana en las 4 Torres. Asunto sucesión. Conducta y riesgo institucional. Lo leyó sin sorpresa. El mundo que conocía se estaba derrumbando exactamente igual que como él lo había construido. De arriba hacia abajo. Cristal por cristal. Silencio por silencio. Y Clara, detrás de aquella puerta cerrada, no necesitaba alzar la voz para ser el centro de la caída. Rafael Andrade entró en la sala de juntas por la mañana con el traje aún arrugado por la larga noche. Los ojos rojos por la falta de sueño y un tipo de silencio que aquellos que le temían no habían visto nunca. En la planta 23 de Andrade Participaciones, Madrid había despertado con el sonido de los claxones. El sol reflejándose en los cristales de los rascacielos y un fuerte olor a café, extendiéndose por el pasillo de la zona ejecutiva, pero dentro de la sala de reuniones. Nadie hablaba de trivialidades. Álvaro Andrade presidía la mesa. Marina estaba de pie junto a una pantalla grande. Y los miembros del consejo miraban a Rafael como si miraran un informe de riesgos con forma humana. Antes de que empecemos. Y Clara, comenzó a decir Rafael. Álvaro lo cortó. Perdiste ese derecho cuando convertiste su emergencia en una molestia. Esa frase hizo que toda la sala, sin necesidad de más pruebas, entendiera que el poder de Rafael, al menos aquella mañana, le había sido arrebatado de la silla antes incluso de que pudiera sentarse en ella. Marina proyectó la línea temporal en la pantalla. Primera llamada desde el hospital a las 22:14. Mensaje de Clara a las 22:19. Respuesta desde el móvil de Rafael a las 22:23. Hora del despegue del avión a las 22:31.
hora en la que se elaboró el expediente de protección del bebé a la 1:48. Cada línea aparecía como un corte limpio. Sin sangre, pero profundo. Rafael miró el apartado de la respuesta enviada desde su teléfono y sintió que el estómago se le encogía. No fui yo, dijo. Un miembro del consejo se inclinó hacia adelante. Pero salió de tu dispositivo. Rafael se volvió hacia Marina. Muéstralo. Marina dudó y miró a Álvaro. Él asintió. En la pantalla apareció la respuesta. Corta y cruel. Deja de usar el embarazo para controlar. Resuélvelo con el hospital. Rafael apretó los puños. Blanca escribió eso. Álvaro lo fulminó con la mirada. ¿Y por qué Blanca tenía tu teléfono en el momento en el que tu hijo pedía auxilio? Nadie en la sala esperaba una respuesta. El silencio de Rafael ya era suficiente para convertirlo en cómplice de su propia ignorancia. Mientras tanto, Clara ya no estaba en la habitación que Rafael había estado vigilando desde el pasillo al amanecer. Tras estabilizarse, la doctora Lidia accedió a trasladarla a un ala reservada, gestionada por el propio hospital, donde los nombres de los pacientes no aparecían en las listas habituales, y el acceso se hacía por un pasillo para el personal. Julia caminaba junto a la silla de ruedas, con una mano sosteniendo la bolsa, y la otra apoyada en el hombro de Clara, como si con solo soltarla su amiga fuera a romperse. No tienes que hacer esto, le dijo Julia. No me estoy escondiendo. Estoy eligiendo quién puede llegar hasta mí. Augusto Valera iba unos pasos por delante. Clara no se sentía cómoda siendo protegida por alguien de la familia Andrade. Pero entendía que, en ese momento, la privacidad era la única manta que le quedaba. Al pasar por una cristalera, vio a lo lejos la figura de Rafael al final del antiguo pasillo. Con la espalda encorvada y la cabeza gacha, el corazón le dio un vuelco. Pero no lo llamó. Hay personas que solo reconocen el valor de una puerta cuando escuchan el sonido de la cerradura. Blanca Ferraz se despertó en su lujoso piso en el barrio de Salamanca. Tenía llamadas de su padre, de su asistente de comunicación y de 2 columnistas de Sociedad, a los que solía alimentar con rumores dulces. Había llorado un poco durante la noche. Pero no por Clara. Y ni siquiera por Rafael. Lloraba porque, por primera vez, sentía que la puerta de la familia Andrade podía cerrarse en sus narices. Su padre, Octavio Ferraz, la llamó de nuevo. No le preguntó si estaba bien. ¿Tuviste tú su teléfono?, preguntó él con voz gélida. Yo protegí la fusión de un chantaje. Has metido la fusión en medio de un escándalo obstétrico. Blanca tragó saliva. Clara está usando al niño. Octavio respondió cortante. Entonces haz que España se lo crea. Antes de que Álvaro haga que el mercado crea otra cosa, el dolor no siempre hace que uno aprenda. Y Blanca, herida en su orgullo, era experta en convertir el miedo en ataque. 15 minutos después, un portal de noticias financieras publicó una nota sin firma. Mujer vinculada al heredero de los Andrade presenta una demanda millonaria tras un ingreso hospitalario. El artículo no daba el nombre completo de Clara, pero daba los detalles suficientes para que lo entendieran quienes tenían que entenderlo. Hablaban de una compañera inestable, de una gestante utilizada en una disputa de sucesión, de un posible intento de presión patrimonial. Marina vio el titular. Cogió su tableta y se la mostró a Álvaro en silencio. El patriarca se la pasó a Rafael. Esto debe ser obra de Blanca, dijo un consejero. O de alguien que intenta protegerte con una narrativa aún peor. Rafael, no la uséis contra Clara. Tú dejaste que otra persona hiciera exactamente eso. Rafael no discutió. Cogió el móvil y llamó a Blanca. Pero ella no contestó. La segunda noticia salió 10 minutos después. La tercera usaba la palabra extorsión. Para entonces, Clara ni siquiera había hecho una aparición pública, y ya la habían convertido en la villana de una historia que no había escrito. En el ala reservada. Julia leyó el artículo y se enfadó tanto que quiso bajar al vestíbulo del hospital para gritarle a cualquiera que llevara una cámara. Clara cogió el teléfono y leyó despacio, con los labios secos por la medicación y el cansancio. No la oró. Y eso asustó a Julia mucho más. Clara, esto es un delito contra el honor. Te está destrozando. Clara le devolvió el teléfono. No. Se está precipitando. Augusto se aclaró la garganta. Tiene usted razón. Cuanto más publique,
Más fácil será probar el origen de toda esta narrativa. Clara asintió. Blanca cree que voy a salir a defenderme como una mujer desesperada. Pero no lo haré. Pero tienes que protegerte, insistió Julia. Clara abrió los ojos y miró a su amiga. Y en esa mirada ya no estaba la chica que una vez esperó a que Rafael le contestara un mensaje durante toda una noche de lluvia en el centro de la ciudad. Me estoy protegiendo. Solo que no voy a convertir a mi hijo en un titular de prensa para parecer una persona decente. Aquella frase dejó la habitación en silencio. La fuerza de Clara no residía en poder gritar más fuerte que Blanca, residía en que sabía muy bien qué cosas no se ponían a la venta. Ni siquiera cuando intentaban mancharla. Rafael llegó al hospital por segunda vez a primera hora de la tarde. Pero su antigua habitación estaba vacía. La cama estaba hecha. Las cortinas recogidas y en la mesa no quedaba ni un vaso de agua ni un papel de Clara. En el primer instante, pensó que había pasado lo peor. Un nudo le cerró la garganta. ¿Dónde está?, le preguntó a una enfermera. Con la voz quebrada, la mujer lo miró con la firme cortesía que los hospitales reservan para tratar con gente rica que pierde el control. Ha sido trasladada a una zona de acceso restringido. No tengo autorización para dar información. Rafael apoyó las manos en la barandilla de la cama vacía. La noche anterior él quiso arreglarlo todo con el hospital de forma privada. Ahora el hospital lo estaba tratando a él con esa misma frialdad burocrática. Augusto apareció en la puerta. Ella está a salvo. Señor Rafael. ¿Con quién? Con quien ella ha elegido. Está disfrutando con esto. Augusto. El abogado no vaciló. No. Señor Rafael. Solo estoy viendo a una mujer hacer lo que los hombres de su familia nunca supieron hacer a tiempo. Proteger a alguien sin pedir aplausos por ello. Rafael se quedó sin palabras. Buscando dónde apoyarse. Necesito pedirle perdón. Augusto lo miró con frialdad. El perdón no es una llave de paso. Rafael. Todo el mundo ha decidido convertirse en juez. Protestó él. No. Usted solo está descubriendo que las personas tienen memoria. Rafael bajó la mirada. Recordó la primera vez que fue al piso de Clara. Un lugar pequeño. Sin muebles caros. Pero con luces cálidas y plantas en el alféizar de la cocina. Clara le había preparado un café de filtro. Sencillo. Y él se había reído. Sin querer sonar cruel. Te pones raro cuando nadie intenta impresionarte. Le había dicho ella entonces. Hasta aquel momento, no lo había entendido. Rafael estaba tan acostumbrado a gente intentando comprar, vender, agradar o atacar, que no había sabido confiar en una presencia tan sencilla. Y acabó llamándola trampa. Blanca apareció en la sede del Grupo Ferraz a las 3 de la tarde. Llevaba una chaqueta blanca impecable y el maquillaje justo para disimular la falta de sueño. Su padre la esperaba en su despacho. Mirando hacia el barrio de Salamanca. Un espacio lleno de maderas oscuras. Cuadros caros y falta de ternura. Ha sido demasiado lejos. Le dijo Octavio. Blanca se sentó. Usted me pidió que hiciera que España se lo creyera. Pedí control. No desesperación. La corrigió él. Siempre dices que el sitio no se pide. Se toma. Octavio miró con cansancio a aquella versión joven de su propia ambición. Que ahora solo le causaba pérdidas. El sitio se toma con estrategia. No dejando tu rastro en el teléfono de otro. Blanca apretó los dientes. Rafael sería mío si Clara no se hubiera quedado embarazada. Rafael nunca fue tuyo. Confundiste un contrato con haber sido elegida. El golpe dio en el miedo más profundo de Blanca. Ella no temía perder el amor. Temía no haberlo tenido nunca. Y por eso, en lugar de detenerse, decidió quemar lo poco que quedaba. Esa misma tarde, un fragmento manipulado de un mensaje se filtró a otras 3 páginas web. El contenido hacía parecer que Clara había exigido una garantía financiera antes de permitir que Rafael se acercara al niño. Blanca se creía inteligente porque usó exactamente una frase que Clara había escrito para Augusto, aunque en un contexto puramente legal, pero no sabía que todos los correos oficiales con el abogado estaban guardados, con sellos de hora, copias de seguridad y testigos. Marina detectó el rastro, que venía del correo de un asesor de prensa que trabajaba para el Grupo Ferraz. Llamó de inmediato a Rafael. Tienes que ver esto. Es obra de ella. Parece real.
pero está manipulado. Rafael respiró hondo. Blanca, dijo Marina con firmeza. Si la acusas sin pruebas, parecerá que actúas por despecho. Si esperas demasiado, Clara será el blanco de todos. Entonces encuentra la prueba. Marina hizo una pausa. Por primera vez. Me estás pidiendo que busque algo para proteger a Clara, y no a ti mismo. Rafael cerró los ojos en su coche. Ya no sé si tengo derecho a separar ambas cosas. Por la tarde, Clara recibió un mensaje de voz de Rafael. No lo abrió al instante. El móvil se quedó sobre la mesa como un objeto peligroso. Julia la miró. Lo borro. Clara negó con la cabeza. No. Solo es que no quiero escucharlo ahora. Augusto, que había ido a llevarle una actualización sobre los documentos, le informó que ya se estaba rastreando la difamación. Si usted lo autoriza, podemos responder formalmente. Clara se quedó en silencio durante varios segundos largos. Después habló. Respondan usando los documentos. No hablando en mi nombre. No uséis fotos. No uséis informes médicos. No uséis mi desesperación. Decid simplemente que cualquier acusación contra el menor será tratada como un intento de interferir en sus derechos legales. Julia sonrió a medias. Orgullosa y triste. Estás hablando como una abogada. Clara se acarició el vientre. No. Estoy hablando como una madre. Por primera vez. El bebé se movió con tanta fuerza que le cortó la respiración. Clara cerró los ojos. Asustada y agradecida. En medio de una guerra de apellidos, aún quedaba una pequeña vida. Recordando que no era una pieza más en el tablero de ningún consejo de administración, Rafael finalmente escuchó su propio mensaje antes de enviarlo. Sintió vergüenza. Había en él demasiadas excusas y muy poca asunción de responsabilidad. Lo borró y grabó otro. Clara. Sé que he llegado tarde. Sé que decir que Blanca interfirió no borra el hecho de que yo se lo permití. No te voy a pedir que me recibas hoy. Solo quiero que sepas que voy a detener las publicaciones y que asumiré ante el Consejo todo lo que ha pasado. No hace falta que me perdones para que yo haga lo mínimo. Lo envió y se quedó esperando. Como si aún mereciera una respuesta inmediata, no llegó. En lugar de eso, Marina lo llamó de nuevo. Hemos conseguido la primera confirmación. El asesor de Blanca filtró el texto inicial al blog y las cámaras de la terminal la muestran a ella con tu teléfono exactamente en el minuto en el que se envió la respuesta al hospital. Rafael apretó el volante. Úsalo todo. Marina. Incluso si eso rompe la fusión. Él miró hacia el edificio del hospital. Iluminado en la noche. Especialmente si rompe la fusión. La frase habría sonado noble en otra boca. En Austria. Todavía sonaba a deuda. Cerca de la medianoche. Clara abrió el mensaje de Rafael. Lo escuchó sin cambiar de expresión. Con Julia durmiendo en la butaca de al lado y el pasillo. Al fin. En silencio, su voz sonaba diferente. Menos como el dueño del mundo y más como un hombre perdido al otro lado de la puerta. Durante unos segundos. Clara quiso creer que aquello era suficiente para mitigar el dolor, pero no lo era. Dejó el teléfono en la mesa y no le contestó. A continuación, le pidió a Augusto que entrara. Mañana quiero salir de aquí en cuanto la doctora me dé el alta. El abogado frunció el ceño. ¿A dónde irá? A un sitio donde Rafael no pueda esperar en el pasillo como si su presencia, llegando tarde, fuera una prueba de amor. Augusto asintió lentamente. Julia ha mencionado un piso en Valencia. Clara miró por la ventana. Madrid brillaba. Indiferente. Valencia. Entonces, cerca del mar. Tal vez mi hijo escuche menos claxones y menos apellidos. Sabía que huir no curaba nada. Pero quedarse donde había sido abandonada. Tampoco. Y aquella noche, elegir la distancia era su primera forma concreta de sobrevivir. A la mañana siguiente, cuando Rafael volvió al hospital con los documentos que probaban la manipulación de Blanca, y con una declaración lista para asumir su propia omisión, Clara ya se había ido. Esta vez no había una habitación reservada. No había enfermeras sintiendo lástima. Ni un abogado sentado en el pasillo. Solo había un sobre marrón que le entregaron en recepción. Autorizado por ella. Dentro estaba su pulsera de identificación del hospital, una copia del protocolo de protección del bebé, y una frase escrita a mano en el reverso. Rafael.
No confundas buscarme con reparar el daño. Me estás buscando porque has perdido el control. Reparar empieza cuando aceptes que, tal vez, yo ya no vuelva. Lo leyó de pie, bajo la luz excesivamente blanca del vestíbulo. Mientras una televisión sin sonido mostraba noticias de economía y un letrero luminoso anunciaba consultas privadas, en la pantalla, un breve titular mencionaba una crisis interna en Andrade Participaciones. Rafael no sintió nada. Por primera vez. La ruina no era perder la empresa, la fusión o la sucesión. La ruina era saber que Clara aún estaba viva. Aún luchaba y aún llevaba a su hijo. Pero ahora existía en un lugar donde su apellido no le abría la puerta. 3 días después de salir del Hospital de la Paz, Clara Méndez estaba sentada junto a la ventana de un discreto apartamento en Valencia, escuchando el sonido lejano del mar. Como si cada ola intentara enseñar a su cuerpo a respirar de nuevo. Julia había cerrado a medias las cortinas para que la luz no la molestara. Y la doctora Lidia la llamaba 2 veces al día para controlarle la tensión, el reposo y los signos vitales del bebé. Sin embargo, el mundo ahí fuera no respetaba ningún reposo. El nombre de Clara seguía circulando sin ser dicho explícitamente, reducido a insinuaciones en las columnas Salmón, en grupos privados de WhatsApp y en conversaciones en voz baja en los restaurantes del barrio de Salamanca. No tienes por qué ir, le dijo Julia. Sosteniendo una taza de té que ya se había enfriado, Clara miró la carpeta sobre la mesa. Dentro estaban el protocolo médico, los registros de las llamadas, la declaración de protección del bebé y la copia completa de los mensajes que Blanca había manipulado. Lo sé. Julia frunció el ceño. Entonces, ¿por qué vas? Clara se llevó la mano al vientre, sintiendo un movimiento pequeño. Casi una respuesta. Porque están discutiendo sobre mi hijo en una sala donde nadie ha escuchado mi voz completa. Hoy sí van a escucharla. La reunión extraordinaria en la sede de Andrade Participaciones comenzó a las 10 de la mañana, en la misma sala acristalada de las 4 torres donde Rafael había entrado tantas veces con la seguridad del que va a heredar el mundo por costumbre. Ahora estaba sentado a la derecha de Álvaro, sin ocupar la silla principal, sin un ordenador portátil abierto, sin aquella tranquila arrogancia que solía convertir sus frases en definitivas antes incluso de ser discutidas. Blanca Ferraz estaba presente a petición de su propio padre, Octavio, que había llegado con un abogado y la expresión de un hombre dispuesto a sacrificar a su hija si con eso salvaba al grupo Ferraz. Ella llevaba un vestido beige, muy elegante, el pelo recogido y el rostro pálido bajo un maquillaje muy cuidado. Cuando Rafael la vio, no sintió una rabia limpia. Sintió asco de sí mismo por haberle entregado las llaves de una noche que le pertenecía a Clara. Álvaro abrió la sesión sin largos saludos. Hoy no estamos aquí para discutir de romances, traiciones ni moral privada. Estamos aquí para discutir sobre conducta, responsabilidad en la sucesión, interferencia indebida en una emergencia médica y riesgo institucional. Blanca sonrió levemente. Entonces, espero que también se discuta el intento de Clara Méndez de convertir su embarazo en un contrato. La puerta se abrió antes de que alguien pudiera responder. Clara entró apoyada en el brazo de Julia, acompañada por Augusto Valera, y por una enfermera privada que le había recomendado su doctora. No había rastro de lujo en ella. Llevaba un vestido azul sencillo, zapatos planos y una chaqueta ligera sobre los hombros. Tenía el rostro más delgado de lo que debería, pero sus ojos llegaron firmes. Sin pedir permiso a la riqueza que inundaba aquella sala, Rafael se levantó. Por un acto reflejo, tan rápido que su silla casi se cae. Clara. Ella no le miró primero a él. Miró a la mesa, a Álvaro, a Blanca, a los abogados, y a Marina. Junto a la pantalla, no he venido a entorpecer los negocios de nadie, dijo con voz baja pero nítida. He venido porque mi hijo ha sido calificado de arma de riesgo y de intento de extorsión por parte de personas que nunca pusieron una mano sobre mi vientre, mientras él luchaba por seguir vivo. Blanca soltó una risa corta. ¡Qué discurso tan bien preparado! Clara entonces la miró. Preparado estaba el texto que enviaste tú a los blogs. Lo mío es solo el cansancio hablando con pruebas. El silencio que siguió no estaba vacío. Era pura expectación teñida de miedo.
Augusto dejó los documentos sobre la mesa y Marina conectó el archivo a la pantalla. Clara no se sentó inmediatamente. Antes de que me pregunten. No estoy aquí para pedir matrimonio. Apellidos. Pisos. Pensiones millonarias ni una silla en el consejo. No he venido a transformar mi dolor en un espectáculo. Solo pedí que no usaran mi informe médico, mi imagen y el estado de mi bebé como un titular de prensa. Pero hay algo que no pienso tolerar. Que llamen chantaje a la protección. Rafael intentó decir algo. Tal vez una disculpa. Tal vez su nombre otra vez. Pero Clara levantó la mano. Sin agresividad. Hoy necesito hablar sin ser interrumpida por alguien que ya tuvo su oportunidad de contestar. La frase lo golpeó en público. Con una dignidad que dolió más que cualquier acusación directa. Álvaro. Inmóvil en la cabecera. Bajó la vista por un segundo. Reconocía muy bien aquel tipo de calma. Era la calma del que ya ha llorado todo antes de llegar. Marina presentó la línea de tiempo completa. Ahora con datos que no existían en la primera reunión. La grabación de la terminal ejecutiva, mostrando a Blanca con el móvil de Rafael en la mano a las 22:22. El registro de la respuesta enviada al hospital a las 22:23. Los correos reenviando el primer texto difamatorio desde una cuenta vinculada al jefe de prensa del Grupo Ferraz, la copia íntegra de la conversación entre Clara y Augusto, donde la expresión garantía financiera aparecía no como una petición de dinero, sino como un término técnico legal para proteger al bebé en caso de ausencia paterna. Blanca mantuvo la barbilla en alto hasta el tercer documento. Con el cuarto, sus dedos comenzaron a removerse sobre su regazo. Octavio Ferraz apretó el puño. Eso no prueba que mi hija haya ordenado la publicación. Marina tocó la pantalla de su tableta y proyectó la captura de un mensaje enviado por Blanca al jefe de prensa. Usa la palabra inestable. Pero no pongas su nombre todavía. Que parezca una filtración. No ataques directamente. El rostro de Blanca perdió todo el color que el maquillaje no le podía devolver. Eso se ha sacado de contexto, dijo ella. Pero la frase sonó a vieja antes siquiera de que terminara de decirla. Clara se sentó por fin. Cansada. Julia se quedó detrás de ella. Como un pequeño y fiero muro de contención. ¿Qué contexto justifica que llamen a mi hijo un golpe de estado antes de que nazca? Blanca se volvió hacia Rafael, buscando en él un último resquicio de protección. Tú sabes cómo es. Hace que todo el mundo se sienta culpable. Así es como se metió en tu vida. Rafael la miró sin rabia teatral. Ella entró en mi vida haciéndome café en una cocina pequeña y tratándome como si no tuviera que demostrar nada. Al menos por una hora. La que entró aquí con estrategia fuiste tú. Blanca se rió. Herida. Y ahora resulta que eres un santo. Él le respondió en voz muy baja. No. Solo he dejado de usar tu mentira para escapar de la mía. La frase desmontó algo más que la defensa de Blanca. Desmontó también el último refugio donde Rafael podía esconderse. Clara lo escuchó. Pero no dejó que su corazón echara a correr. Había palabras que llegaban demasiado tarde para abrir puertas. Aunque sí sirvieran para ir cerrando las heridas. Álvaro se levantó con cierta dificultad. Como si el peso de aquella mañana fuera más antiguo de lo que todos allí imaginaban. Clara. Antes de seguir. Hay algo que debo decir ante todo este consejo. Rafael miró a su padre. Con recelo. Clara se mantuvo quieta. Álvaro apoyó las manos en la mesa. Hace 2 meses. Busqué a la señora Clara sin que mi hijo lo supiera. Le ofrecí dinero para que se alejara de él. Porque temía que Rafael estuviera repitiendo mi propia historia. Pero al revés. Quise poner a prueba su carácter usando una herramienta indigna. Un murmullo recorrió la sala. Rafael se quedó helado. Clara miró al patriarca sin sorpresa. Solo con tristeza. Ella lo rechazó. Continuó Álvaro. No me pidió más dinero. No me amenazó con la prensa y no exigió ninguna boda. Solo me dijo que no vendería el derecho de su propio hijo a ser reconocido como una persona. Y no como un problema. Aquel día entendí que, de todos nosotros, la persona menos interesada en el dinero de los Andrade era precisamente la mujer a la que estábamos tratando como un riesgo. Rafael se giró hacia Clara. Y esta vez había algo demasiado roto en su rostro como para que fuera una actuación. Nunca me lo contaste. Clara respondió sin elevar la voz. Tú me habrías creído.
Él abrió la boca. Pero la honestidad, por una vez, venció a su instinto de defenderse. No. La corta respuesta cayó entre ambos con toda la fuerza de una gran confesión. Blanca aprovechó la grieta. Desesperada. Esto prueba que todo es una manipulación de Álvaro. No mía, él lo preparó todo para separar a Rafael de mí, y así controlar la sucesión. Octavio Ferraz murmuró el nombre de su hija en tono de advertencia. Pero ella no lo escuchó. Estáis todos embrujados por esa imagen de mujer frágil. Ella sabe jugar muy bien. Aparece pálida, embarazada y ofendida. Y todos olvidáis que hay miles de millones en juego. Clara cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, su voz sonó aún más baja. Blanca. Si yo quisiera miles de millones, habría firmado el acuerdo de la forma en que lo harías tú. Matrimonio. Foto oficial. Apellido y un silencio comprado. Estoy pidiendo exactamente lo contrario. Quiero estar lejos de vuestro poder. Y estar protegida contra él. Augusto presentó entonces la decisión formal que Clara había autorizado. No reclamaba ninguna participación accionarial para ella. No exigía matrimonio ni un reconocimiento público inmediato para su propio beneficio. Solicitaba la preservación legal de los derechos del bebé, la investigación por la interferencia en las comunicaciones médicas, la retractación de las acusaciones sembradas en prensa, y la suspensión de cualquier deliberación de sucesión que pudiera utilizar al niño como moneda de cambio o de presión. Además, añadió Augusto, la señora Clara autoriza una prueba legal de paternidad, cuando haya las garantías médicas adecuadas, pero no autoriza la exposición pública del niño, ni ninguna negociación privada con terceros. Un consejero mayor preguntó, ¿y si Rafael lo reconoce voluntariamente? Clara lo miró por primera vez desde aquel momento de la reunión. Reconocerlo no es lo mismo que merecer confianza. Una firma se hace en 5 minutos. Estar presente se demuestra con el tiempo. Rafael no apartó la vista. Lo acepto. Ella le contestó. No te estaba pidiendo permiso. Te estaba explicando mis condiciones. Ese fue el verdadero punto de inflexión. No las capturas. No los videos. Ni siquiera la caída de Blanca. Fue ver a Clara Méndez. La mujer que todos creían acorralada por el embarazo, el hospital y el abandono. Poniendo límites en una sala donde unos hombres, acostumbrados a comprar soluciones, descubrían que no todo tenía un precio. Álvaro cerró la carpeta que tenía delante. Como presidente del consejo, propongo 3 medidas inmediatas. Suspensión temporal de Rafael Andrade de cualquier proceso de sucesión ejecutiva, hasta que concluya nuestra investigación interna. Cese definitivo de las negociaciones de fusión con el Grupo Ferraz. Mientras existan indicios de interferencia y difamación, retractación formal de todo el material divulgado contra Clara Méndez y contra el menor que está por nacer. Octavio Ferraz se levantó, con la cara enrojecida. Esto es una declaración de guerra. Álvaro le respondió sin cambiar el tono de voz. No. Octavio. La guerra fue lo que le declaró tu hija a una mujer embarazada y hospitalizada. Esto son simplemente las consecuencias. Blanca miró a su padre esperando que la defendiera. Él no lo hizo, por primera vez. Ella comprendió que se había convertido en una pérdida en el balance. Rafael aceptó la suspensión sin protestar. Y aquello sorprendió a toda la sala. Pero no a Clara. Ella sabía que él no estaba siendo noble. Simplement. Estaba empezando a comprender que resistirse solo empeoraría las cosas. Quiero dejar constancia de algo, dijo él, poniéndose en pie y mirando a los consejeros. No a Clara. Como si supiera que no tenía derecho a usar esa declaración para conmoverla. Blanca interfirió. Pero yo fui quien permitió las condiciones para que eso ocurriera. Yo le entregué mi teléfono. Ignoré las llamadas. Elegí dudar de Clara y embarqué en ese avión. Cualquier investigación tiene que incluir mi propia omisión de socorro. Marina dejó de escribir durante un segundo. Álvaro observó a su hijo, como quien ve un gesto pequeño, insuficiente, pero muy real. Clara sintió que el pecho se le oprimía. No por el perdón, sino por el luto. Aquel era el Rafael que ella habría necesitado 3 noches antes.
El problema de las mejores versiones de las personas es que, a veces, llegan cuando la parte más frágil de uno ya ha aprendido a vivir sin ellas. Blanca no soportó quedarse sola en el centro de su propia ruina. «Vas a tirarlo todo a la basura por ella», gritó, olvidando su elegancia. A los abogados y las cámaras internas. «¿Te va a dejar? Rafael, no te quiere como te quiero yo. Yo he hecho todo lo posible por estar a tu lado». Rafael se giró despacio. «Has hecho todo lo posible por ocupar mi lugar». Esa frase la silenció. Clara miró a Blanca, y, por un segundo, no vio solo a la mujer que la había herido, sino a una niña educada para creer que su único valor era sentarse en una silla. Tener un apellido y salir en las fotos de una cena de gala, eso no la absolvía de nada. Solo hacía que su maldad fuera menos caricaturesca y más triste. «Blanca», dijo Clara, «yo no te he quitado a Rafael. Tú intentaste poseer a alguien que nunca supo quedarse, ni conmigo, ni contigo, ni consigo mismo». Blanca abrió la boca, pero no encontró por dónde atacar. Octavio le pidió a su abogado que diera por terminada la participación de su hija. Era una forma muy fría de decirle que estaba fuera. Cuando terminó la reunión, nadie aplaudió. No era esa clase de victoria. Clara se levantó despacio, y Julia le sujetó el brazo de inmediato. Rafael dio un paso, pero luego se detuvo. «¿Puedo hablar contigo un minuto?» Clara estaba demasiado cansada para odiar, pero no lo bastante cansada como para repetir viejos errores. «Puedes hablar aquí mismo». Él aceptó el límite. «No te voy a pedir que vuelvas. No te voy a pedir que me perdones. Solo quiero saber si el bebé, Lobus le follow». Clara le respondió. «Si está vivo, sí. Y yo también». Rafael cerró los ojos, como si aquellas dos frases fueran una misericordia mayor de la que él se merecía. «Gracias». Clara lo miró con una calma que no prometía nada. «No me des las gracias por sobrevivir a una noche que tú elegiste no ver». Él lo sintió como un corte limpio, porque era la pura verdad. «¿Qué puedo hacer ahora?». Ella tardó en contestar. «Empieza por no confundir la culpa con el amor. Luego, tal vez aprendas a estar sin exigir que te abran la puerta». En el ascensor privado, Clara se permitió, por fin, apoyar la cabeza en el hombro de Julia. Augusto estaba a su lado, sosteniendo la carpeta que acababa de cambiar el equilibrio de dos familias. «Has ganado», le susurró Julia. Clara miró su reflejo en el metal pulido. Una mujer embarazada, pálida, agotada, sin joyas, sin un apellido poderoso y sin ganas de sonreír por su propia victoria. «No le parece una victoria», le contestó Augusto con serenidad. «A veces, la victoria es simplemente salir de una sala sin haber vendido tu propio dolor». Clara cerró los ojos. Le gustaba aquella definición. En la planta baja, los coches negros esperaban. Los escoltas hablaban bajo, y Madrid seguía brillando con su prisa de siempre. Tan indiferente. Ella volvería a Valencia esa tarde, lejos del distrito financiero, lejos de la habitación blanca, lejos del pasillo donde Rafael había aprendido. Demasiado tarde. Lo que era esperar. Pero ahora se llevaba algo que nadie allí podría arrebatarle. La certeza de que su voz, si estaba entera, no necesitaba gritar para derribar un imperio. En la sala del consejo, cuando todos se fueron, Rafael se quedó a solas con Álvaro. Padre e hijo se miraron, sin el habitual blindaje del poder. «¿Querías destruirme?», preguntó Rafael. Álvaro tardó en responder. «Quería evitar que destruyeras a alguien que no tenía la culpa de nuestra historia». Rafael se rió sin fuerzas. «Lo has conseguido demasiado tarde». El patriarca se acercó a la cristalera. Allá abajo, en la Castellana, los coches parecían juguetes caros en movimiento. «Tarde fue cuando yo dudé de tu madre. Tarde fue cuando pensé que el dinero podía lavar el miedo. Yo vi que estabas repitiendo mi error. Y aún así, dejé que llegaras hasta aquel hospital». Rafael miró hacia la puerta por donde había salido Clara. «Ella no va a volver». Álvaro le contestó. «Tal vez no. Y si no vuelve, tu tarea no es perseguirla. Es convertirte en alguien a quien los que le quieren no le tengan que temer». El móvil de Rafael vibró.
Era la confirmación oficial de su suspensión. Por primera vez, no sintió el impulso de contestar o protestar. El imperio estaba en pausa. La culpa. No. 2 semanas después de la reunión, el apellido Andrade seguía apareciendo en las columnas salmón de la prensa. Pero ya no brillaba de la misma forma. Andrade Participaciones había anunciado la suspensión temporal de Rafael de sus funciones ejecutivas, es el fin de las negociaciones con el Grupo Ferraz, y una investigación interna por filtración de datos, interferencia en comunicaciones médicas e intento de difamación contra una mujer gestante. El comunicado era aséptico y jurídico, sin emoción. Aún así, para los que conocían los pasillos de cristal, donde el poder suele hablar bajito, aquello equivalía a una caída pública. Blanca Ferraz desapareció de las cenas del barrio de Salamanca antes incluso de que le retiraran las invitaciones. Octavio Ferraz la envió a la filial del grupo en A Coruña. No como un ascenso, sino como un exilio elegante. Rafael lo leyó todo en silencio, sentado en el antiguo despacho que ya no le pertenecía. Por primera vez no pensó en cómo recuperar su silla, pensó en la blanca habitación del hospital, la carta de Clara, y en la frase que lo perseguía más que cualquier titular de prensa: reparar empieza cuando aceptes que, tal vez, yo ya no vuelva. Clara había vuelto a Valencia con Julia y había transformado un apartamento pequeño en un refugio temporal, donde nada recordaba a la familia Andrade. Allí no había flores carísimas. No había guardaespaldas a la vista. No había choferes esperando en la esquina. Había medicinas ordenadas por horarios. Videoconsultas con la doctora Lidia. Ropita de bebé doblada sobre una cómoda sencilla y el sonido del mar, colándose por la ventana en las horas en las que la ciudad se calmaba. El bebé resistía. Y cada semana que ganaban parecía una victoria silenciosa. Rafael le enviaba mensajes cortos una vez al día, siempre sin exigir respuesta. Hoy he firmado mi declaración ante el Consejo. Hoy he hablado con el hospital sobre la retractación. Hoy he pensado en lo que me dijiste sobre estar presente. Clara leía algunos, ignoraba otros y no borraba ninguno. Julia se quejaba de vez en cuando. Está intentando convertirse en un santo por WhatsApp. Clara sonreía un poco. No. Los santos no envían informes sobre su propia culpa. Pero incluso cuando bromeaba, no confundía una constancia tardía con la cura total. Su corazón aún recordaba el sonido de aquella llamada al cortarse. Rafael empezó a cumplir con una rutina que nadie de la familia esperaba. Por las mañanas iba a las sesiones de la investigación interna, respondiendo a preguntas que antes habría delegado en un equipo de abogados. Por las tardes, visitaba una institución de apoyo a madres con embarazos de riesgo en Madrid, recomendada por la doctora Lidia. Al principio para donar dinero, luego, para escuchar. En la primera visita, llevó una propuesta para crear un fondo privado. Una suma muy alta y una presentación impecable. La coordinadora, una mujer de Sevilla llamada Marta, leyó las páginas, cerró la carpeta y le preguntó: ¿usted quiere ayudar a estas mujeres o quiere lavar su culpa? Rafael casi se ofende. Pero luego pensó en Clara. Hoy, no sé si puedo separar del todo ambas cosas. Marta le devolvió la carpeta. Entonces, empiece a separarlo. Vuelva mañana sin la presentación. Él volvió. Se sentó en una silla de plástico y escuchó historias de madres que esperaban el autobús después de consultas muy largas, de mujeres sin baja por maternidad, de familias que tenían que elegir entre pagar las medicinas o pagar el alquiler. Su dinero seguía importando. Pero por primera vez, se dio cuenta de que no bastaba con eso. Y aquello lo obligó a quedarse. Blanca intentó llamar a Rafael una sola vez. Casi un mes después del escándalo, él contestó porque no quería dejar a los fantasmas sin nombre. La voz de ella sonaba más fría, mucho menos seductora. Has conseguido lo que querías. Clara es una mártir. Tú eres un penitente y yo soy la ambiciosa que se ha vuelto loca. Rafael guardó silencio hasta que ella terminó de hablar. Blanca, casi conviertes una urgencia médica en un arma de negociación. Ella soltó una risa baja. Y tú convertiste a una mujer embarazada en una prueba de carácter. No finjas que lo hice todo yo sola. Aquello era cruel. Pero no era mentira. Rafael cerró los ojos. No fingió. Mi parte de culpa está en las actas del consejo.
Al otro lado, Blanca pareció perder fuerzas. Mi padre me ha mandado a Coruña. Dice que tengo que aprender a ser discreta. Tal vez tú tengas que aprender lo que son los límites. Ella respiró hondo. Y tal vez vayas a aprender lo que es el amor con Clara. Rafael miró por la ventana del piso funcional al que se había mudado desde su suspensión. Lejos del lujoso ático de su familia. No sé si ella me lo va a permitir. Pero voy a aprender cuáles son los límites. Antes de nada, Blanca colgó sin despedirse. Fue el final. Sin escenas. Sin gritos. Sin grandes victorias. Solo las puras consecuencias. El parto ocurrió una mañana de cielo muy claro. Antes de lo previsto. Pero no antes que la esperanza. Clara volvió al Hospital de la Paz. Acompañada de Julia y de la doctora Lidia. Y con una calma que parecía haber sido construida encajando pedazos de miedo, Rafael fue avisado por Augusto. No por ella. El mensaje solo decía: Clara se ha puesto de parto. Ha autorizado que el señor espere en el hospital. Pero fuera de la sala, Rafael lo leyó 3 veces antes de moverse. En el trayecto hasta el hospital. No llamó a nadie. No movilizó a la prensa. No pidió escoltas. Llevaba una pequeña manta blanca que había comprado sin saber siquiera si tendría derecho a entregarla. Cuando llegó, encontró a Julia en el pasillo. Ella se cruzó de brazos. Como la hagas llorar hoy. Me convierto en noticia por otro motivo distinto. Rafael. Muy pálido. Asintió. No he venido a pedir nada. Julia lo midió de arriba abajo. Estupendo. Porque hoy aquí nadie está repartiendo perdones. Él se sentó. Por primera vez. Esperar no era una humillación. Era lo mínimo. Horas después. El llanto de un bebé atravesó la puerta, y golpeó a Rafael como si fuera. Al mismo tiempo. Una sentencia y una bendición. Se puso en pie. Pero no dio un paso adelante. La enfermera salió primero. Con una sonrisa de cansancio. Un niño muy sano. Es pequeño. Pero muy fuerte. Rafael apoyó una mano en la pared. Por un momento. Todo el vocabulario empresarial que había gobernado su vida entera desapareció. No había sucesiones. Ni derechos. Ni consejos. Ni fusiones. Ni apellidos. Había un niño vivo. Y Clara estaba viva. Y él estaba fuera. Exactamente en el lugar donde sus decisiones lo habían dejado. Julia salió unos minutos después. Con los ojos rojos. Ella está bien. Muy cansada. Pero bien. Rafael preguntó en voz baja. ¿Puedo saber el nombre? Julia lo dudó un instante. Miguel. Él lo repitió sin hacer ruido. Miguel. El nombre tenía una sencillez que no pedía permiso a la familia Andrade. Ella quiere verte. Le dijo Julia. Mirando hacia la puerta. Quiere que lo veas. 5 minutos. No lo conviertas en una promesa a largo plazo. Rafael agarró la pequeña manta con fuerza. No lo haré. Julia empujó la puerta. Entonces entra despacio. Hoy pisa su mundo. No el tuyo. Clara estaba recostada con Miguel en los brazos. El rostro exhausto. El pelo recogido de cualquier manera. Y los ojos hundidos pero llenos de luz. Rafael se detuvo cerca de la entrada. Como si la habitación fuera un lugar sagrado, durante unos segundos. Ninguno de los dos habló. El bebé se movía contra el pecho de su madre. Demasiado pequeño para cargar con la historia que ya había provocado. Demasiado fuerte para ser llamado un inconveniente por nadie. Clara miró la manta que él llevaba en las manos. Has traído un regalo. Rafael bajó los ojos. Trae una manta. Pero solo te la doy si tú la quieres. Ella observó el gesto. Tal vez buscando al antiguo hombre que todo lo invadía. Que todo lo decidía y lo resolvía. No lo encontró. Encontró a alguien asustado. Puedes dejarla en esa silla. Él obedeció. Luego se quedó de pie. Sin saber muy bien qué hacer con las manos. Clara. Con la voz ronca. Habló. Su nombre es Miguel Méndez. Rafael encajó el golpe. Es un nombre muy bonito. Ella añadió algo más. El reconocimiento legal lo podemos discutir con Augusto más adelante. El apellido no será un premio por el arrepentimiento. Él asintió. Lo entiendo. Clara lo miró fijamente. Aún no lo entiendes. Pero tal vez empieces a hacerlo ahora.
Rafael miró a su hijo sin tocarlo. Le temblaban las manos. Y Clara se dio cuenta. Hubo un tiempo en el que habría sentido pena y habría intentado aliviar su peso. Pero ya no. Aquel dolor también le tenía que enseñar algo. Si parece chi, dijo Rafael con un hilo de voz. Clara miró a Miguel. Espero que solo un poco. La frase salió sin veneno, pero cargada de verdad. Rafael tragó saliva. Me lo merezco. No digas frases hechas. Rafael. Cansan mucho. Él respiró hondo. Entonces, solo voy a decirte una cosa. Siento mucho haberme ido. No por haber perdido la empresa. No por haber quedado expuesto. No porque mi padre me haya suspendido. Siento mucho que aquella noche pidieras mi presencia. Y yo te ofreciera dinero. Clara cerró los ojos y una lágrima resbaló por su mejilla. Silenciosa. Él no se acercó a limpiarla. Había aprendido. Por fin. Que no todas las lágrimas de Clara eran una invitación para que pusiera sus manos. Ella abrió los ojos. Esta es la primera disculpa en la que no intentas convencerme de nada. Rafael bajó la cabeza. Es la primera que consigo decir sin defenderme. Los meses siguientes no reconstruyeron el amor con esos finales apresurados en los que Clara nunca había creído. Reconstruyeron la rutina, que era mucho más difícil. Rafael reconoció a Miguel legalmente, sin exigir que el niño llevara solo el apellido Andrade. Aceptó las visitas supervisadas. Primero con Julia delante. Luego con Augusto. Después, solo con Clara en la misma habitación. Aprendió a cambiar pañales. Aunque lo hacía mal. A calentar un biberón sin convertir la cocina en una operación militar. A marcharse antes de que Clara se lo pidiera. Y a llegar a la hora pactada sin hacer de ello una virtud. La investigación interna concluyó, certificando su grave responsabilidad por omisión. Y confirmando la interferencia de Blanca, Rafael perdió oficialmente su puesto como sucesor inmediato. Por tiempo indefinido. Álvaro no lo desheredó. Pero tampoco lo protegió de la humillación de tener que empezar a trabajar en el área social de la fundación familiar. Muy lejos de las decisiones de miles de millones de euros, Rafael lo aceptó. No porque de pronto se hubiera vuelto una persona humilde, sino porque por fin entendió que algunas caídas no son castigos. Son oportunidades para dejar de caer aplastando a los demás. Clara, por su parte, no volvió a su antiguo piso, como quien retoma una vida anterior. Alquiló un lugar pequeño en Valencia, cerca de una calle arbolada donde podía pasear con Miguel al final de la tarde. Trabajó a distancia cuando su cuerpo se lo permitió, retomando viejos proyectos de consultoría financiera para pequeñas empresas. Guay. Con el tiempo, aceptó ayudar a Marta en la Fundación de Madres Vulnerables. No usó el apellido Andrade para abrir puertas. Usó su propia historia, sin dar detalles, para establecer una regla muy simple en los proyectos que coordinaba. Ninguna mujer sería tratada como un problema burocrático en el momento en que más necesitara ser escuchada. Julia decía que Clara se había vuelto más dura. Clara no estaba de acuerdo. No. Me he vuelto más nítida. Había noches en las que todavía lloraba. Especialmente cuando Miguel dormía con su pequeño puño cerrado sobre el pecho. No lloraba solo por lo que le había hecho Rafael. Lloraba por esa versión de sí misma que habría aceptado recibir menos de lo que merecía, solo por no quedarse sola. Aquella mujer. Poco a poco, empezaba a descansar. Un año después de aquella noche en el hospital, Clara aceptó quedar con Rafael en una cafetería del Paseo de la Castellana, muy cerca de donde se habían conocido. Antes de que todo se convirtiera en apellidos, miedos y contratos, Miguel dormía en el carrito, al lado de la mesa, arropado con una manta blanca, ya muy usada. Rafael llegó puntual, sin escoltas a la vista, sin un exceso de perfume, sin intentar parecer mejor de lo que era. Pidió un café de filtro. Clara sonrió levemente cuando lo vio equivocarse con el azúcar. Todavía te pones raro cuando nadie intenta impresionarte. Él la miró. Y por primera vez no intentó defenderse usando su encanto. Sí. Me pongo raro. Pero ahora me doy cuenta de ello. Se quedaron en silencio unos segundos. Y aquel silencio ya no dolió como antes. No sé si alguna vez seré capaz de volver a quererte, le dijo Clara. Rafael cogió la taza con las dos manos.
Yo no he venido a reclamar nada de eso. Entonces, ¿a qué has venido? Él miró a Miguel. Y luego a ella. Porque hoy es mi día de visita. ¿Y por qué? Si me lo permites. Querría aprender a ser parte de vuestra vida. Sin ocupar un espacio que no me he ganado. Clara lo observó durante mucho rato. El hombre que tenía delante seguía siendo el mismo que había fallado. Pero ya no era exactamente el mismo que había huido. Eso no borraba la noche del hospital. No borraba la soledad de la cama blanca. La llamada que se cortó. La carta doblada o el miedo de perder a Miguel, mientras él cruzaba el cielo sentado al lado de otra mujer. Pero tal vez la vida no le exigiera la crueldad de dejar a todo el mundo congelado para siempre en su peor momento. Tal vez. Ser fuerte también significaba poder elegir con calma. Sin presión. Sin público. Y sin la necesidad de demostrarle al mundo que ya lo había superado. Puedo permitir que sigas intentándolo, dijo ella. Rafael respiró como si le hubieran dado mucho más de lo que se merecía. Sin promesas, añadió ella. Sin grandes saltos. Y sin prisa. Miguel se removió en el carrito. Abrió los ojos un instante y volvió a dormirse. Ahí fuera. El paseo de la Castellana seguía ruidoso. Lleno de gente que iba tarde. Con claxones y edificios de cristal, pero dentro de la cafetería. Nadie corría. Por primera vez. Rafael no estaba embarcando para salir huyendo. Estaba sentado. Presente. Aprendiendo que quedarse era una elección que se repetía cada día. Y Clara. Con su hijo al lado y su propia vida entre las manos. Entendió que su final no era ni perdonar ni castigar. Era poder elegir. El primer cumpleaños de Miguel no se celebró en un lujoso salón del barrio de Salamanca, ni en un ático con vistas al centro de Madrid, ni en una fiesta organizada por jefes de prensa que elegían las flores, como quien elige estrategias de mercado. Se celebró en Valencia. En el sencillo salón de un edificio antiguo. Con las ventanas abiertas a la brisa del mar. Globos blancos y azules pegados con celo. Una tarta hecha por Julia y trufas de chocolate que Clara había preparado la noche anterior. Mientras Miguel dormía en su cuna, Clara podría haber aceptado la oferta de Álvaro para organizar algo más grande. Podría haber permitido que los Andrade convirtieran el cumpleaños en una declaración pública de reconciliación familiar. Pero ella no quería un titular de prensa. No quería una foto calculada. Solo quería ver a su hijo reír sin que nadie usara su alegría como la prueba de nada. Rafael llegó pronto. Como lo había estado haciendo los últimos meses, no entró con prisas. No trajo un séquito. Ni tampoco un regalo exagerado. Llevaba una caja pequeña. Con un carrito de madera tallado por los artesanos de Galicia. Y un sobre con una carta escrita a mano. Julia le abrió la puerta y lo examinó con la misma mirada de siempre. Una mirada que dejaba claro que aún sabía perfectamente dónde estaban guardados todos los dolores de Clara. Has llegado antes de tiempo, comentó ella. Rafael sujetó la caja con ambas manos. Pensé que era mejor esperar en la calle que llegar un minuto tarde. Julia intentó reprimir una sonrisa. Estás aprendiendo. Él le respondió en voz baja. Despacio. Clara apareció detrás de su amiga. Llevaba un vestido claro y el pelo recogido de forma muy sencilla. Miguel iba en sus brazos. Con sus mejillas llenas. Sus ojos curiosos y una mano agarrada al collar de su madre. Rafael miró al niño y sintió el mismo asombro de siempre. Aquel pequeño ser humano no sabía nada de consejos de administración, fusiones, aeropuertos ni escándalos. Pero los había cambiado a todos. Miguel vio a su padre. Abrió la boca con un sonido de alegría, y batió las manos torpemente. Rafael se quedó quieto un segundo. Como si aquel aplauso infantil fuera más de lo que se merecía. La fiesta reunió a muy poca gente. Julia. Un par de amigos de Clara. La doctora Lidia. Augusto Valera. Marta de la Fundación y Álvaro Andrade. Que llegó sin escoltas a la vista y sin la postura del patriarca acostumbrado a dar órdenes al mismo aire que respiraba. Trajo consigo un viejo libro infantil de tapas azules. Que dijo que había pertenecido a la madre de Rafael. Clara aceptó el regalo con cuidado. Su relación con Álvaro nunca llegó a ser íntima, pero entre los dos había una especie de respeto construido sobre verdades muy difíciles. Él no fingía haber sido inocente. Y ella no fingía haber olvidado,
que él también había intentado comprarla. Gracias por dejarme estar aquí, le dijo él. Clara miró a Miguel, que intentaba morder el lazo de un regalo. Usted está aquí como su abuelo. No como el presidente de nada. Álvaro asintió. Y la frase pareció aliviarlo mucho más de lo que podría haberle herido. Durante años lo habían llamado solo por sus títulos. Aquel día. Ser únicamente un abuelo. Era un ascenso que no podía pagarse con dinero. Rafael ayudó a colocar las sillas. Trajo el hielo. Sostuvo a Miguel mientras Clara terminaba de preparar la mesa. Y escuchó instrucciones sin convertir su obediencia en un espectáculo. En otra época, se habría sentido humillado por tener que hacer tareas tan simples. Ahora, de una forma extraña, eran precisamente esas cosas las que lo mantenían entero. Cuando Miguel le volcó un vaso de zumo en la camisa, Rafael simplemente se rió y cogió una servilleta. Clara observó la escena desde lejos y se acordó del hombre que, una vez, había pedido que mandaran la factura del hospital a su despacho. Aquel hombre todavía existía dentro de su historia, pero ya no parecía gobernar a solas su presente. Eso no significaba el perdón absoluto. Significaba que había movimiento. Y Clara había aprendido que no siempre las curas llegan como una gran revelación mística. A veces, llegan en la forma de alguien limpiándose un zumo de la camisa sin protestar. En el momento de soplar las velas, Miguel se asustó con las voces. Se agarró al cuello de su madre y se puso a llorar. Rafael dio un paso instintivo. Pero se detuvo. No porque no quisiera coger a su hijo, sino porque aún recordaba el acuerdo invisible que sostenía a aquella nueva familia. Él ofrecía ayuda. No la invadía. Clara percibió ese movimiento contenido. Tras unos segundos, le tendió a Miguel. Sujétalo un momento. Rafael cogió a su hijo como si estuviera recibiendo una confianza muy frágil. Miguel lloró 2 segundos más. Luego, descubrió el botón de la camisa de su padre y se distrajo tocándolo. La gente soltó unas risas suaves. Clara volvió a encender la vela. Y Rafael se quedó a su lado. No como un marido. No como un heredero. No como el dueño de la escena. Solamente como un padre que sostenía a su hijo mientras la madre soplaba las velas junto a él. Cuando la llama se apagó, Miguel dio palmas. Y esta vez, todos aplaudieron con él. Después de la fiesta, cuando los invitados empezaron a marcharse y el salón quedó lleno de vasos usados, servilletas arrugadas y olor a bizcocho, Clara salió al pequeño balcón. El final de la tarde pintaba el cielo de Valencia con tonos muy suaves, y el mar parecía mucho más cerca de lo que estaba. Rafael apareció unos minutos después, manteniendo una distancia respetuosa. ¿Puedo quedarme aquí? Clara lo miró. Puedes. Él apoyó los brazos en la barandilla. Durante un buen rato, los dos estuvieron en silencio. Era distinto al silencio de antes. Aquel que siempre estaba lleno de acusaciones que nadie decía en voz alta. Este silencio tenía cansancio, mucha memoria y una paz muy cautelosa. Rafael sacó entonces el sobre de su bolsillo. Le he escrito una carta a Miguel. No es para ahora. Es para cuando sea mayor. Clara no la cogió de inmediato. ¿Qué dice? Él contestó sin ofenderse por la pregunta. La verdad que debe saber un niño que algún día se convertirá en un adulto. Le digo que fallé antes de que él naciera. Que tuve miedo. Que fui un cobarde. Que dejé que otra persona hablara por mí. Y que llegué tarde. No cuento detalles que puedan hacerte daño a ti. Cuento lo suficiente para que él sepa que estar presente no es solo soltar un discurso bonito. Clara respiró hondo. ¿Y por qué me la das a mí? Porque tú decides si esta carta merece o no existir en su vida. Clara cogió el sobre y sintió el ligero peso del papel. Pensó en cuántas veces las mujeres eran obligadas a guardar versiones falsas de la historia, solo para proteger la imagen de los hombres que las habían herido. Pensó en su propia madre, que siempre le decía que ciertos dolores había que tragárselos para no molestar a la familia. Clara no quería eso para Miguel, pero tampoco quería convertir a su hijo en el juez de sus propios padres. La voy a leer yo primero, le dijo. Rafael asintió. Por supuesto. Ella lo miró con una franqueza muy serena. No quiero que Miguel crezca creyendo que eres un monstruo. Pero tampoco le voy a inventar una mentira cómoda para que piense que todo esto fue un simple malentendido romántico. Rafael bajó la mirada. Yo no me merezco esa mentira.
Clara se guardó el sobre contra el pecho. Nadie se la merece. Ni siquiera él. Dentro. Álvaro observaba cómo Miguel se quedaba dormido en los brazos de Julia. La escena parecía muy simple. Pero para él tenía la fuerza de una sentencia que llegaba con años de retraso. Se acercó a Clara cuando ella volvió del balcón y le habló con una voz más baja de lo normal. Tu valentía ha cambiado mucho más que la vida de mi nieto. Clara no respondió de inmediato. A veces, la valentía es solo el miedo cuando no le quedan opciones. Álvaro negó con la cabeza. No quites valor a lo que has hecho. Rechazaste el dinero. Rechazaste una venganza muy fácil. Y rechazaste que te impusieran el silencio. Eso no es poca cosa. Clara miró a Rafael, que estaba recogiendo los platos de cartón junto a Marta. También he rechazado volver a una historia. Solo porque él haya aprendido a pedir perdón. Y has hecho muy bien, dijo Álvaro. Los hombres de mi familia siempre hemos confundido el arrepentimiento con el derecho a regresar. Clara sonrió levemente, sin excederse en la dulzura. Entonces, Miguel tendrá que aprender a hacer las cosas de otra manera. Álvaro miró a su nieto. La tendrá que aprender él. Y tal vez nosotros también. Cuando cayó la noche, Rafael ayudó a Clara a llevar las cosas hasta el coche. Miguel iba durmiendo en su sillita, agotado por la tarta, los aplausos y los brazos de todos. Julia subió a buscar la última bolsa. Dejándolos solos en el garaje un par de minutos, Rafael cerró el maletero y se quedó parado, sin saber si debía despedirse rápido o quedarse esperando. Clara decidió por él. Ha sido un buen día. Él sonrió, emocionado por la sencillez de aquella frase. Ha sido el mejor día que he tenido en mucho tiempo. Sin necesitar ganar nada a cambio. Clara miró a Miguel a través de la ventanilla. Has ganado tu propia presencia. Pero la presencia no es un trofeo. Rafael. Mañana tienes que empezar de nuevo. Él asintió. Lo sé. Ella examinó su rostro, buscando alguna vanidad escondida. Prisa o exigencias. Solo encontró a un hombre cansado, imperfecto, que ya no intentaba huir de sí mismo. El domingo que viene, podemos llevar a Miguel al paseo de la playa, dijo ella. Rafael se quedó muy quieto un instante, como si temiera que ese plan se transformara en algo más grande. Me encantaría. Clara abrió la puerta del coche, sin grandes promesas. Rafael. Él le respondió. Solo el domingo. Guay. Por primera vez. Aquello fue suficiente. En el camino de vuelta a casa, Clara conducía despacio por las calles de Valencia. Julia iba a su lado. Miguel dormía detrás. Y los globos que habían sobrado de la fiesta se balanceaban en los asientos como pequeñas lunas de colores. ¿Estás bien?, le preguntó Julia. Clara se lo pensó antes de contestar. Sí. Estoy bien. Bien de verdad. O el bien de madre que finge para que nadie se preocupe. Clara se rió por lo bajo. Bien de mujer que sabe que todavía tiene la cicatriz, pero que ha dejado de apretarse la herida para comprobar si le sigue doliendo. Julia sonrió mirando por la ventanilla. Eso es muy poético para alguien que se ha pasado la mañana peleándose con las trufas que se quedaban pegadas al molde. Clara también sonrió. El mar apareció de pronto entre dos edificios, oscuro e inmenso. Recordó el día que salió del hospital, creyendo que la distancia era la única manera de poder sobrevivir. Tal vez había sido exactamente así. La distancia no había matado al amor. Había logrado separar el amor de la dependencia, la culpa, de la responsabilidad, el perdón, de la obligación. Ahora, cualquier paso hacia adelante no sería ni una huida ni un regreso. Sería una simple elección. Aquella noche. Después de meter a Miguel en la cuna, Clara abrió la carta de Rafael y la leyó muy despacio. No había en ella frases demasiado elaboradas, ni ningún intento de disfrazar el abandono, como si fuera cosa del destino. Solo había un hombre diciéndole a su hijo que le había fallado a su madre, y que se pasaría la vida entera intentando ser mejor, sin exigir que ese intento borrara su pasado. Clara lloró en silencio, pero no lloraba por un dolor puro y duro. Lloraba porque algunas verdades, cuando al fin llegan sin maquillaje, dejan espacio para poder respirar. Dobló la carta y la guardó en una caja. Allí estaban también la pulsera del hospital, la primera foto de su ecografía y la tarjeta azul del cumpleaños,
No era una caja de rencores. Era una caja de memoria. Miguel tendría derecho a conocer la verdad. Pero también al amor. Clara apagó la luz. Miró a su hijo dormido y le susurró: no has nacido para arreglar a nadie. Mi amor. Has nacido para ser libre. Ahí fuera. El mar seguía yendo y viniendo. Con ese ritmo constante de la marea. Como si el agua ya supiera que, a veces, las historias no terminan cuando se acaba el dolor. Terminan justo en el momento en que alguien aprende a no repetir el mismo daño que un día recibió. Esta historia no trata solo de los tribunales de las grandes empresas, los jets privados y las herencias. Trata de lo que ocurre cuando se descubre, aunque sea tarde, que estar presente vale mucho más que todo el dinero del mundo. Habla de la responsabilidad afectiva, dejando claro que unas disculpas no borran el daño mágicamente, que el verdadero arrepentimiento requiere constancia, cambio y, sobre todo, un profundo respeto por los tiempos de la persona a la que se ha herido. Pero también nos habla de la dignidad de elegir no vender el propio dolor. De que la fuerza no está en gritar ni en hundir al otro, muchas veces, la mayor de las fuerzas reside, simplement, en saber decir que no, en firmar un papel, cerrar una puerta y elegir, por fin, la propia paz para no repetir jamás aquello de lo que venimos huyendo.